Muy bien, vamos a hablar un poco acerca de las propiedades de triángulos. Como primera propiedad tenemos de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es siempre de 180 grados. O sea, esto lo que quiere decir es que si tú tomas los ángulos de ese triángulo y los sumas, esto siempre te va a dar 180 grados. Y a partir de esta relación uno puede determinar uno de estos ángulos, o sea, conocer su valor cuando conozco el valor de los otros dos. Entonces la formulita es la siguiente, vamos a utilizar A para esto, pero esto va a servir para cada uno de ellos. Entonces vamos a despejar A, entonces el ángulo A va a ser igual a 180 grados. Ahora, esto que está aquí positivo, pues lo voy a colocar aquí cambiado de signo. Y también lo voy a hacer con el ángulo C. Por lo tanto, el ángulo A va a ser igual a 180. Voy a tomar como factor común el signo menos, entonces me quedaría menos el ángulo B más el ángulo C. Esto que he obtenido aquí es la formulita que vamos a utilizar para conocer uno de los ángulos cuando conocemos los otros dos. Pues lo que me está diciendo, o sea, si te falta un ángulo, simplemente toma 180 grados y réstale la suma de los otros dos ángulos que conoces. Por poner un ejemplo, en este triángulo, pues obviamente me hace falta la medida del ángulo A. Entonces lo que voy a hacer para hallar esa medida es lo siguiente. Colocamos aquí de que la medida del ángulo A va a ser igual a 180, utilizando la formulita de ahorita, menos la suma de los otros dos ángulos, que sería 28 más 45. Entonces A va a ser igual a 180 menos la suma de esto me da 373. Entonces la medida del ángulo A sería 180 menos 73, que serían 107 grados, porque estamos trabajando con ángulos. Bien, otra propiedad que nos interesa es la siguiente, que si yo tengo un triángulo, siempre va a suceder de que al lado de mayor longitud se opone el ángulo de mayor medida, y al lado que tiene menor longitud se va a oponer el ángulo que tiene menor medida. A ver, si miramos esto como un ejemplo, vemos de que este lado es el que tiene mayor longitud, tiene 10 centímetros en comparación con los otros dos lados. Entonces, si nos fijamos en el ángulo que está justo enfrente, este va a ser el ángulo que está opuesto a este lado. Entonces, este va a ser el ángulo que va a tener mayor medida según la propiedad. Y si nos damos cuenta, eso se está cumpliendo, ya que esto mide 50 y esto mide 25, por lo tanto, esto es el mayor. Si nos fijamos ahora en el lado de menor medida, que vendría siendo este, y el ángulo que está justo enfrente, o sea, el ángulo opuesto, la propiedad me dice que tiene que ser el de menor medida. Y pues si nos damos cuenta, resulta de que en efecto eso se está cumpliendo, ya que 25 siempre es menor que 50 y que 105. Entonces en este caso el ángulo de mayor medida sería A, el ángulo de menor medida sería el ángulo C, y el ángulo que estaría intermedio sería el ángulo B. Asimismo también podríamos decir cuál de los lados es mayor, pues sería el lado A es el mayor, el lado B sería el que está intermedio y el lado C sería el menor de todos ellos. Entonces esa sería la relación que nosotros manejamos ahí. Un ejemplo de donde se utiliza esta propiedad es el siguiente. Aquí me piden mirar cómo se relacionan estos ángulos, o sea, compararlos en el sentido de quién es mayor y quién es menor. Entonces por aquí va a tener, me preguntan, bueno, el ángulo B es mayor o menor que el ángulo A. Entonces nos damos cuenta de que aquí no tenemos la medida de ninguno de esos ángulos, pero no es necesario, ya que conocemos los lados y a partir de los lados podemos determinar cuál ángulo es mayor que cuál. Entonces, para empezar, ¿quién es el lado con mayor medida? Pues, o mayor longitud, es este que tiene acá, 9 centímetros. Entonces, si nos fijamos en el lado opuesto, en el ángulo opuesto a él, pues es el ángulo B, por lo tanto el ángulo B va a ser el de mayor medida, según la propiedad. Ahora, fijémonos quién es ahora el lado con menor medida, pues es este que vale 5 centímetros. El ángulo que se le opone es el ángulo C, por lo tanto el ángulo C va a ser el ángulo con menor medida y el ángulo A va a ser el que está intermedio. Ahora vamos acá.
Por ejemplo, ¿es B mayor o menor que A? Pues yo me doy cuenta de que B está por encima de A, por lo tanto B va a ser mayor que A. ¿Es A mayor que C? Pues veo que A está por encima de C, por lo tanto A es mayor que C. ¿Y es B mayor que C? Pues sí, porque también está por encima. Entonces, esto vemos que lo logramos hacer sin conocer esos ángulos, y eso es a partir de esta propiedad que tenemos ahí. Y por último vamos a hablar de esta propiedad, que es la que se denomina como desigualdad triangular. Y me dice lo siguiente: de que la medida de uno de los lados del triángulo siempre va a ser menor que la suma de los otros dos. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si yo considero este lado y sumo estos dos de aquí, eso me da 9 más 7 son 16, eso es mayor que 5. Entonces ahí se verifica eso. Consideremos este lado ahora. Si sumo estos dos sería 14, 14 es mayor que 7. Y si considero este lado sería 7 más 5 es 12, y eso es mayor que 9. Entonces, si eso se cumple, se está verificando esta propiedad, que es la desigualdad triangular. Un caso en el que no se cumpla, por ejemplo, es que si este lado vale 13, por poner un ejemplo, 13 centímetros, me dicen que eso vale 13 centímetros. Si yo considero ese lado y sumo estos dos, 7 más 5 sería 12. Y 12 no es mayor que 13. Entonces, como eso no se está cumpliendo, nosotros en ese caso diríamos de que esto no es un triángulo, ya que no se cumple esta propiedad que siempre debe verificarse.